Este espacio propicia la relación poética entre filosofía y artes, y desde allí se tejen redes para sentir la movilidad del pensamiento. Este siempre es un fluir hacia lo inesperado. Aquí comienza el podcast, Las Artes y lo Sentido. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo. Soy Juan Alfredo Paredes. Soy Roger Pincay. Milagros Ortiz. Y Olga López para hacer nuestro quinto podcast de Las Artes y lo Sentido, que en este caso se llama Menores. Es bien interesante la idea de la continuación de los podcasts que hemos venido haciendo, porque como les hemos comentado en otros momentos, nuestros podcasts salen de nuestro grupo de estudio, del semillero que tenemos, y a partir de la pertinencia y de los movimientos y de las preguntas que ahí van surgiendo, vamos elaborando estos podcasts para pensar aspectos de esa relación de la filosofía y las artes que a nosotros nos convocan. Entonces, en este caso, Menores continúa con esa línea que venía de la Pujade, de los diferentes modos de existencia de los podcasts anteriores, los dos últimos podcasts, y en este caso le damos una especie de modulación que tiene que ver con la lectura que hace la Pujade de los diferentes modos de existencia y que lo llama en su libro Las existencias menores. Yo voy a empezar comentando esta pregunta por lo menor, por lo minoritario. La idea siempre de lo minoritario en el pensamiento filosófico es salir a la idea del ser, a un ser hegemónico, al uno, a la idea de Dios, del Padre, esa figura que supuestamente era el principio a partir del cual las demás expresiones se degradaban. Volver a lo minoritario es volver a eso otro, aquello que no pertenece a una figura dominante, a una figura mayor, y que permite escuchar otras voces minoritarias, así como una literatura menor, para poner un ejemplo. Lo menor escapa de toda jerarquía, no tiene un control sobre otro. Lo menor está eclosionando, existe, y de pronto es una fugacidad, desaparece, se desvanece, y eso no lo hace menos existente, según Sogeo y la Pujade. Tengo una curiosidad, ¿cómo desde lo menor uno puede ejercer el arte que uno hace? En mi caso yo realizo danza y en ejercicios se piensa mucho en descentralizar el yo, descentralizar el ego, descentralizar igual los sentidos. Entonces me pongo a veces a pensar, ¿cómo descentralizo mi cuerpo si mi cuerpo es mi herramienta en la danza y coloco algo menor a través de la danza? Yo creo que descentralizar el cuerpo en términos de hacerlo también en su propio devenir, un devenir de corporalidades que no necesariamente están desde un yo consciente que las controla, y en ese sentido el cuerpo puede el mismo devenir minoritario, él mismo va encontrando otras potencialidades, otras expresividades, y tú tienes en ese sentido también un devenir imperceptible, porque no es como alguien que administra también su cuerpo, sino que está atento también a las intenciones que el cuerpo te va proponiendo. Creo que sí hay una minoridad en eso, y hay una minoridad, por ejemplo, en las artes escénicas contemporáneas, cuando tú puedes poner en escena un cuerpo que se tropieza, un cuerpo en escénicas que tartamudea, o lo que les decía ahorita, el ejemplo de Ramón Jung, el músico que pone una mariposa en escena y que en vez de escuchar a los músicos escuchamos la mariposa. O sea, todas esas son maneras de hacer minoritario o de venir minoritario en el caso de este mundo de los menores. Es como entender esas otras posibilidades de la vida. Y por ende también un mundo más afable, no un mundo circundante en la cual no hay una relación impositiva sobre el otro, sino hay una constelación con el otro, ¿no? Junto al otro, con el alterno hasta cierto punto. Pensar las existencias, sí, pero también centrarnos en las existencias de lo menor o menores, imperceptibles, que es bastante deleuziano el asunto, ¿no? Y algo que decías ahorita, Juan, cuando decías, cuando tú haces un devenir minoritario, pierdes la constitución jerárquica, entras a un mundo totalmente horizontal,
a una horizontalidad donde todas las existencias son importantes. Y esa importancia de todas las existencias hace que nosotros perdamos también una manera de hacer el pensamiento y de posicionarnos frente al mundo. Es como una especie de vergüenza frente al mundo que hemos construido desde una mayoridad, y entender eso otro que se va deslizando y que va adquiriendo más fuerzas. La Puyat va a dar una lectura de los modos de existencia de Sogeo. Pensar en los modos de existencias menores es agregar esta lectura a la tesis de Sogeo, que ya la comentamos en el podcast pasado. Me parece que este podcast sirve como una extensión, hasta cierto punto diferente, otra y menor. Ya no veo el tema. A la gente que nos escucha o que nos escuchará en un futuro, les interesará esta idea de lo menor. ¿Tiene sentido pensar algo minoritario? ¿O es mejor quedarse en un discurso de lo mayor y quedarse ahí tranquilo o tranquila? Muchas veces el discurso de lo mayor quiere hacer creer que todos estamos dentro o que es el ideal a llegar, y realmente al hacer eso nos están cortando las alas, en el sentido de que nos están flagelando subjetivamente en la identidad, nos están dejando a la deriva de una idea súper idealizada que no podemos llegar a ser. Entonces, ¿quiénes terminan siendo los mayores? Unas cuantas personas que tienen un poder sobre otro, y a conciencia estamos en una sociedad en la cual somos tantas que no vamos a ser mayor, y si lo somos realmente debemos devenir menor para poder adquirir una tridimensionalidad, pensando en tridimensionalidades de la materia, nuestra propia materia, para tener una emancipación de los parámetros constitutivos de esa fortaleza atropelladora de lo diferente. Entonces, nunca podemos ser mayores porque somos diferentes al otro. Y pensar cómo a ratos voluntariamente o tal vez involuntariamente formamos parte de esa aplanadora de la mayoridad sin quererlo. A veces podemos llegar a formar parte de eso. Estar atentos a esas existencias menores, a esa minoridad. Podemos ser menos violentos en esa medida. Siempre vale la pena hacer esa resistencia. A pesar que digamos que no ponemos atención a esas existencias menores, aparecen de una u otra forma y es necesario prestarles atención porque pueden surgir pueden devenir otras situaciones si es que no les prestamos atención a esas existencias menores. Incluso pensaba, por ejemplo, que una existencia menor en danza sería justamente también que el cuerpo de la bailarina no sea el centro, que haya otras minorías ahí, que siempre es como ese cuerpo hegemónico también perfecto del ballet, y de pronto si haces entrada a otras minorías, ¿cuáles serían esas otras? ¿En dónde poner la mirada? ¿En dónde poner la escucha cuando uno está en una obra un como poco... en el texto de totalmente, Sara, ¿no? Sí. desantropologizar completamente la idea del teatro, introducir el animal en el teatro, por ejemplo, que sí es el texto de Pablo y Sara en Trágico y Tránsito. Esto pues por este lado de un arte de existir, o sea, es un arte de existir que entonces busca otras fuerzas, busca otras potencias, busca entender que todos somos minoritarios. El mayoritario siempre fue un ideal, pero no hay un mayoritario, siempre somos minoritarios. Nosotros, por ejemplo, mujeres latinas que hablamos una lengua que no es una lengua hegemónica, ya eso te hace completamente minoritario. Sentir eso y a la vez tener esa especie de devenir menor es lo que transforma la relación. Quisiera pensar en estos acontecimientos lexicales que a nosotros nos interesa y empezar un poco a desplegarlos, hacer un despliegue de ellos para continuar. Posesión. De la locución latina possessio, que deriva del verbo possidere, que a su vez se compone de sedere, conceder, sentarse, y el prefijo pos o pose, que equivale a poder. En el mundo existen posesiones materiales, espirituales, satánicas. Estas entidades existen, pero no todas son reales, dependiendo de su gradiente. En nuestro tipo de posesión incumbe directamente a la promoción del ser instaurado hacia una intensificación de realidad. Y esta idea de posesión, en términos de minoría, ¿cómo la sientes? En varios momentos el texto habla de una moral, de cómo cuando expande la noción de instauración,
incluye a los humanos, digámoslo así, y cómo uno puede instaurar en uno mismo estas existencias que de alguna forma llegan. Uno puede dar ese proceso de avaleidad del que ya vamos a hablar más adelante, y puede dar lugar a esas arquitecturas, ¿no?, en uno mismo también. Dar posesión a algunos virtuales en obras. La posesión no viene de apropiarse de, sino de apropiarse a. Eso también es algo en lo que hacía mucho énfasis en su texto La Puyat. Y esa posesión, que es un concepto en Surió, viene de esa instauración, sobre todo de ese proceso que se diferencia del de aceidad. Es esa promoción que se da por sí mismo, como un tornado, como una tormenta, que de los de la avaleidad, ¿no?, que necesitan un otro. De esos son otros procesos en los que se involucran. A esa es la posesión a la que estaba refiriéndose un poco. Aceidad tiene que ver con la potencia de sostenerse en el ser. Esa manera en la cual uno se sostiene en la existencia desde sí para sí. Una potencia que se mantiene en una realidad de existencia. La avaleidad, en este sentido, no sería otra palabra que tendría que ver más que nada con la existencia que depende de un otro. Es una existencia que está esperada para ser. O sea, todavía no es, está esperando tener un alma. En este sentido, ponemos como ejemplo, ya lo dijimos en el podcast pasado, una existencia referida, una escolástica. Luego tenemos la patuidad, que es la capacidad concreta para hacerse patente. Es la posibilidad de realización afectiva de su curso legítimo en la realidad, es decir, el signo del hecho. En este sentido, nosotros podemos tener esta relación y poderla comentar en el resto del programa. Gracias, Juan, por las definiciones que siempre son muy interesantes, porque cómo esta filosofía construye su propio lenguaje, hace una transformación de los términos para generar una transformación del pensamiento, justamente. La pregunta que yo les decía ahorita fuera de estudio era cómo nosotros transformamos nuestra vida a través de un pensamiento minoritario. ¿Qué significa ese pensamiento minoritario? Porque no es solamente un gusto filosófico, sino que es una consecuencia ética la que también se tiene con esta perspectiva. La segunda palabra es la idea de alma, y esta alma en ese sentido tiene una instauración, o sea, uno siempre instaura almas. Para el caso de Sorió y para el caso de La Puyade, todo modo de existencia tiene un alma, y en el caso de las cosas, de los imaginarios, de los virtuales, se instaura el alma, mientras que en el caso del fenómeno ellos tienen un alma, no necesitan que alguien se las instaure. En ese sentido, los modos de existencia se juegan todo el tiempo. Es una entidad sutil el alma. La posibilidad de tener o no tener alma es lo que define la existencia misma, y las opciones de percibir esta alma nos pone del lado de la instauración y del perspectivismo. En esa medida debemos despojar al alma de su constitución religiosa o anímica para entenderla desde la materialidad. La manera como se expresa una composición química, por ejemplo, es su alma. Los distintos modos de existencia, fenómenos, cosas, imaginarios y virtuales, que es una organización que da La Puyade. O sea, La Puyade avanza sobre Sorió y propone 4 maneras de existencias, que si ustedes los ven, hay una infinidad de posibilidades. Desde los fenómenos, las cosas, los imaginarios y los virtuales, tú trabajas todo un cosmos casi, y cada uno de ellos tiene una manera de posicionar el alma. En el caso, por ejemplo, de combinaciones, relaciones y movimientos, la cosa, por ejemplo, tiene un alma que permanece, mientras que en el caso del fenómeno es un alma efímera. Una partitura, por ejemplo, es una cosa, cada que se la toca está generándose de nuevo, esa alma se está actualizando. O en el caso de una fórmula que termina convirtiéndose en una sustancia química. Los imaginarios también poseen un alma, pero en este caso sí necesitan instaurarse, es decir, necesitan la voluntad humana. Todos los personajes de ficción corresponden a este tipo de almas. Y finalmente, los virtuales son ese tipo de almas que avisoramos en su ausencia o según la perspectiva. La lógica de juego de un niño, o, por ejemplo, esta obra que la pone La Puyade en
en su libro El pájaro en el espacio de Brancusi, que cuando llegó a la aduana en Estados Unidos, el agente de aduana no la reconocía como una obra artística, sino como un objeto, y le iba a poner un impuesto comercial como cualquier otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Él no ve ese virtual que está ahí en la obra artística, lo está viendo como un objeto comercial. Entonces ahí hay un perspectivismo que hace que yo instaure un alma si tengo el lugar de la perspectiva que me permite ver. Todo el tiempo nos estamos moviendo en una cantidad de virtuales que no tenemos la capacidad de instalarle un alma. A mí me llamó la atención la palabra instauración y lo comentamos en un podcast pasado, pero Avaliedad en este momento va a pensarse desde dar y recibir el ser. Cuando yo estoy hablando aquí de dar, también tiene que ver con recibir, es decir, es en una cercanía, en una relación hasta cierto punto secreta, única y parte desde un instante. Proceso. Avaliedad dentro del proceso. Proceso instaurativo de una discordancia de los desfases cíclicos. El advenir de una avaliedad es adentrarnos en la interioridad de los movimientos entre los ruidos, la bruma, y encontrar allí una chispa viva. El silencio habita en lo liminal del sentido porque espera ser instaurado. Hoy todo está muy animado en sus moradas. Los conocemos bien, los vemos o no. Existir por otros o existir por sí mismo. Cito a Lapouchat y concordamos que instaurar tiene que ver con, cito, crear detectores de movimiento, sensores, transmisores. La percepción es participación. Y comentamos, la validad tiene que ver con el alma. Avaliedad es dar riendas sueltas al juego que propicia la vida. Es dar un alma o el alma que espera existir, la materia espiritual, la proporción sucesiva y a la vez menor de las potencias, una dimensión de otra existencia no vista. La validad es dar un soplo de vida a lo que está en espera de ser instaurado. ¿Qué tipo de existencias piensas cuando dices la validad? La validad tiene que ver con esta existencia referida desde un otro. La obra de arte espera ser existente, espera que exista una mano, la mano del artista, que por cierto no tiene que ver con la mano del gran artista iluminado, sino que tiene más que ver con un juego de un despertar de este alma. Un ejemplo que me llama mucho la atención es la pedagogía, cómo entra la relación el alma del alumno con el maestro, cómo se despierta algo y se esculpe un sentido de la educación, del criterio, y llega un momento en el cual el alumno, al igual que la obra de arte, tienen una dimensión autónoma, una dimensión de lo diferente, en el mejor de los casos. El mismo hecho de ser madre o padre, ¿qué pasa cuando en la crianza ocurre que le damos riendas sueltas al deseo del niño? O la niña o el niño? ¿Qué pasa en ese momento, no? Estamos dando un alma, porque yo puedo decir que hay momentos en los cuales hay existencias no permitidas, hay existencias que entran en claustrofobia, de un orden de lo mayor. Entonces hay que cuidar que la mano del artista no sea una mano de lo mayor, y también que la crítica y la interpretación no haga de esto una obra de lo mayor, porque en ese sentido el alma queda vacía y hueca, y por eso, digamos, en ciertos lugares se resisten a leer los clásicos de la literatura, porque llega un momento en el cual esta obra pierde el alma. Entonces, ¿qué pasa cuando la volvemos a leer? Volvemos a ver este alma. ¿Cómo ver la obra de arte? Tiene que ver con la validad también. Pensaba, por ejemplo, en los automatismos. Cuando uno tiene automatismos, ese automatismo, ¿qué implica? Es decir, implica que uno tiene ahí un alma minoritaria o que el alma no está. Es como una especie de pregunta. Es decir, claro que el alma no es un asunto de la conciencia. O sea, no es que yo conscientemente diga, tengo un alma. Yo tengo, si puedo tener una voluntad de hacer un alma. Ese sí es, digamos, un efecto, pero hay otros momentos en que está pasando algo que yo, incluso lo que decíamos con el perspectivismo, yo puedo verla, puedo ver esa alma en ese momento, pero no es algo que yo decida, es un aparecer también, y en ese momento le doy existencia. Pensando, por ejemplo, en el cine, que en el cine a veces se habla de automatismos del cuerpo, que el cuerpo simplemente se va dejando llevar, y ese dejarse llevar que es muy diferente al teatro, donde hay una conciencia de la actuación
situación. Ahí uno diría, bueno, ¿qué está pasando ahí? Por supuesto que hay una instauración de un alma desde la dirección, que es diferente a el asunto dramatúrgico constituye de otro modo. Igual me genera la duda, no estoy tampoco considerando que tengo la verdad cerrada sobre esto o que la tenemos nosotros, sino que hay una manera de pensarlo. Me parece que se entrelaza mucho con lo que dijo Juan, pero aparte de que va con los otros, esto es como algo un poco más interno que igual tiene que ver mucho con los otros. Yo aquí he colocado, he sido otra persona durante mucho tiempo y ahora me despierto en este territorio llamado cuerpo, donde habitan millones de existencias. Algunas las he conocido, otras se han peleado tanto. He llegado a dudar de ellas y por tanto suspendí su realidad. Sin embargo, ellas siguen existiendo como fantasmas que me acosan, así como las existencias virtuales, potenciales obras. Cuando escribí esto, pensé en un párrafo que está en la página 76 sobre dudar, y que al tú dudar de la existencia de algo, amenora su realidad, pero no por ello deja de existir, aquello sigue existiendo. Son esas existencias menores que pueden habitar en uno o pueden habitar en otros. Se presentan y se manifiestan y te siguen acosando. Creo que también habla sobre el derecho de existir, cómo uno gana el derecho de existir. Yo había visto esto desde Sorió antes de que lo hiciera eco Lapujat, y me parece absolutamente político. El negar una existencia, o sea, es solamente esa frase, negar una realidad, ignorarla, ni siquiera negarla, sino el simple hecho de ignorarla. Desde Sorió lo menciona. Hay gente que niega el cambio climático, la gente que niega los movimientos sociales. Incluso el racismo es una forma de negacionismo. Por supuesto que sí. Incluso la pérdida de los insectos. O sea, en estos días veía cómo los insectos han desaparecido del planeta, porque a los humanos les molestan los insectos. No sé por qué. Entonces los vienen fumigando con DDT desde hace 40, 50 años. Y de pronto ha desaparecido el 30% de los insectos del planeta. Y es como ese no querer ver al insecto, y donde esté lo elimino y donde esté lo fumigo. Es muy impresionante esa idea de reducir ese modo de existencia, que además es un modo de existencia que permite nuestro modo de existencia, porque no son separadas esos modos de existencia. O sea, no es que unos vayan por aquí, no, hay también un entrelazamiento de las existencias, que es un poco, en términos, si le diéramos, que es muy bello también darle una lectura ecológica sobre ello. Al momento de eliminarlos, al momento de suprimirlos, realmente estamos suprimiendo una parte de nosotros mismos. Somos parte de este mundo que está interconectado, un mundo de la materia netamente, y que tiene que ver con una constelación del sentido, de lo sentido. Por esto de cierta forma llamamos a este podcast con los sentidos, ¿no? Porque ¿cómo siento un insecto? O sea, ¿por qué nos ponemos a sentir al insecto en lugar de creer pensar sobre el insecto? Y esa es la idea de los civilizados. Somos civilizados, somos humanos. Al primero, somos, para la sociedad tradicional y mayor, somos primero hombres. Segundo, somos civiles, somos civilizados, no somos bárbaros. Y en este sentido queda por fuera ni siquiera el insecto, sino de nosotros mismos. ¿Quién encaja ahí? O sea, ¿quién encaja en un modelo heteronormado, en un modelo netamente macho, en un modelo blanco, occidental? Lo mayor representa también todo esto, ¿no? Tradicionalmente, occidentalmente, representa esto. Ahora, me preocupa ahorita como acto fallido, porque pienso en las nuevas mayoridades. ¿Cómo ser una nueva mayoridad en la actualidad contemporánea? Y ocurre que existe esta figura del empresario. Entonces, el empresario es alguien que está produciendo todo el tiempo y está desforestando. En este sentido, el Lapujat no habla del empresario, sino del abogado. ¿Cuál es el modelo del abogado? Abogado no como humano, el esclavo de la ley o de una institución, sino como alguien que está para dar visión a los derechos de un otro. También permite la validad, hace alma. Yo estaba pensando en dos cosas. Sí, el abogado que lucha por los derechos de los otros, por los derechos de la existencia de los otros, pero quería volver sobre lo que estaba señalando Milagros en términos de la duda, o sea, del dudar, porque en el caso de ese dudar tiene que ver con algo que hace el Sorió y Lapujat, es siempre hablar de una exterioridad. Es un pensamiento de la exterioridad.
exterioridad. Por eso la crítica a Descartes y a Husserl, porque Husserl y Descartes son una interioridad, es una conciencia, es la idea de yo dudo desde adentro. Como decía Descartes, dudo luego existo. Ahora no, la duda para la Pugliese y para Soriot es una exterioridad, o sea, yo siempre la pregunta por la existencia es del mundo, no es desde la percepción, no es desde la expresividad de un adentro, no es desde la conciencia, sino es ese mundo que yo le tengo que dar, y por eso el abogado y el testigo son casi que las luchas por eso que ya está en el mundo. En este mismo sentido de los insectos, yo cada vez quiero más a los animales y menos a los humanos. Es como que cada vez siento que los animales, me aproximo más a ellos, y había un entomólogo justamente con esta desaparición de los animales, que dice, una vez estaba en una exposición y una señora ve un insecto y le dice, ¿y ese animal para qué sirve? Y el entomólogo voltea y le dice, señora, ¿y usted para qué sirve? Para nada, igual, o sea, el insecto no sirve para nada como usted no sirve para nada tampoco, porque habría que en ese caso justificar las existencias, que no es lo que hace la Pugliese, o sea, no hay una justificación de yo existo porque, ¿cierto? O sea, así como el insecto en su modo de existencia minoritario tiene tanto valor de existir como la señora sin tener que dar una razón para ello. Constantemente buscamos respuestas a ciertas cosas. Bueno, los mosquitos polinizan, pero las abejas también polinizan, entonces es como que si se les suprime a los mosquitos no sucedería nada, pero una vez más alguien buscó un argumento diciendo, bueno, gracias a los mosquitos que generan enfermedades a los seres humanos y a otros animales, quizá en otros territorios como en la Amazonía no invaden tanto ciertos seres humanos ahí. Son maneras también de autoorganización de la vida. Muchas personas me dicen, claro, hay existencias que están de moda o que queremos hacer ver ahora. En cuanto a estereotipos, es muy amplio las categorías, pero estos modos de existencias, primero que son irrepetibles. Segundo, que ya están ahí y que han estado. La diferencia es que pasa a la historia lo que le parece a lo mayor, sí. El que escribe la historia. ¿Y quién escribía? Cito como ejemplo, para el siglo XVIII, los ilustrados. Ellos escribían la historia. Entonces, esas existencias mayores idealizadas que pasaban a la historia. Ahora, eso no significa que no haya estado estas existencias diferenciadas de otros, estas existencias plurimodales, transmodales. No queríamos verla y no podíamos verla. ¿Pero por qué? Porque no se sabía cómo ver, no se sabe. El saber también tiene que ver con una relación con el otro, una interconexión con el otro. Eso es lo que dice la Pugliese en un capítulo que se titula ¿Cómo ver? En encuentros lexicales que nos interesan este podcast, quería entonces que volviéramos a otros fragmentos, a otras citas. Aquí tengo un virtual solo toma posesión de sí mismo a condición de encontrar un mediador o un intercesor que lo vuelva autónomo. Es una suerte de parasitismo o de relación simbiótica. Lo virtual tiene una necesidad de un anfitrión para existir. Inversamente, un creador nunca es más que un anfitrión de sus virtualidades. Sucede con los virtuales. Hay como un vampirismo propio a los recuerdos. Así como el alma busca un cuerpo, el recuerdo busca una sensación que se le asemeje para volver a la vida. El recuerdo fantasma, materializándose en la sensación que le aporta sangre y carne, deviene un ser que vivirá con una vida propia. Insisto en este virtual, recapitulando un poco de lo que habíamos dicho, que todas estas minoridades tienen un arte de algo, ¿no? Por ejemplo, el de las ficciones es el de sustentarse, el de los fenómenos es el de aparecer, el de las cosas es el de mantenerse, y el de los posibles es el de exigir, ¿no? Es el vampiro. Es exigir el arte. Los virtuales exigen el arte, ¿no? Necesitan de ese otro para existir. Que decíamos al principio, de cómo el alma no tiene que ver con una esencia que existe eternamente, que es del orden trascendente, sino que tiene momentos de aparecer o de instaurarse. Y a partir de ahí, como lo decíamos al principio, vemos este materialismo en el que podemos inscribir la filosofía de Soriot. Quiero leer en este momento un pequeño texto que está en la página 37 de esta edición de Cactus. Pienso en un niñito que había dispuesto con mucho cuidado, detenidamente,
diversos objetos, grandes y pequeños, de una forma que consideraba alegre y ornamental, sobre la mesa de su madre, para causarle mucho gusto a ella. La madre llega, tranquila, distraída, toma uno de esos objetos de los que tiene necesidad, vuelve a poner otro en su lugar de costumbre, deshace todo, y cuando las explicaciones desesperadas que siguen a los sollozos contenidos del niño le revelan la extensión de su menosprecio, ella exclama desolada: «Ah, mi pobre niño, no había visto que era algo». Este es un cuento que nos deja ver algo que ocurre en la sociedad. No es como que desbaratamos cosas que no sabemos que son algo, y en ese algo se encierran todas las posibilidades, todas las realidades de algo que inclusive está por venir. No sabíamos si el niño tal vez quería seguir creando, y en este sentido, este pequeño instante de algo otro diferente también era una dimensión de existencia, ¿no? Un fenómeno que ocurrió y tiene que ver con la existencia, menor desde luego. La cita que traes, Juan, es súper explícita para mostrar esos lugares desde donde uno puede ver, qué ángulo asume uno para poder ver. A mí me gustaría ir con otra cita para pensar estos elementos que estamos indicando de la página 45 de la Puyade, que dice: es el mismo combate. Es el mismo combate el que persiguen las artes visuales cuando tienen necesidad de devolver la página, la tela, la pantalla al blanco o al negro para comenzar todo. Experiencia pura o grado cero destinado a limpiar la percepción, como no ver, por ejemplo, en la serie White Paintings de Rosenberg, luego de la de los Black Paintings, una reducción de la pintura a una forma de experiencia pura, o bien las grillas de Agnes Martin, a las cuales ella vuelve y de la que continuamente vuelve a partir. Ya no se trata de conducir la pintura hacia su límite último o su esencia supuesta, el blanco o el negro absolutos, como quinta esencia de la pintura. No se trata de despejar una forma o una cualidad pura, como no se trata de alcanzar una pura materia. Se trata más bien de partir de una suerte de material físico, mitad metal, que recarga la pintura de potencialidades. Ahora bien, lo que distingue el material de una simple materia es el hecho que está animado de fuerzas, de dinamismos internos, que hacen de él una realidad viviente casi psíquica. La madera, la roca, no son materias inertes, están recorridas de pliegues, de nervaduras, de nudos que constituyen su movimiento. El material es la materia que deviene espíritu. Y eso se liga con lo que estábamos señalando previamente, es decir, en una filosofía materialista, la materia tiene su propia espiritualidad, o sea, la madera ya tiene en su composición un modo de existencia. Y por mucho que yo, en términos de demiurgo o de demiurga, me dedique a trabajarla y a pulirla, ella ya tiene un modo de existencia. Y es desde ahí que tenemos que entender esto que está proponiendo la Puyade, o sea, dejar que eso exista, o visibilizar eso que nosotros buscamos por todos los medios ocultar. Algo que me llamó mucho la atención desde hace algún tiempo es el alma. Coloqué un fragmento de la página 79 y dice: tener un alma es poseerse. Tener un alma es poseerse o aspirar a la posesión de uno mismo, a la posesión de las virtualidades que nos realizan y nos vuelven autónomos. Pero es también ser poseído por esta perspectiva, esta vez en el sentido en que uno es acosado por un alma distinta. Poseer nunca concierne sino a las almas. Los más materialistas lo saben bien. Nunca se posee o se es poseído sino por un alma, esa misma que se presta a las cosas y a los seres. Solo el espiritualismo puede pensar la posesión. Pienso mucho en que se pensaba que el alma solo le concernía al ser humano, pero desde la Puyade y desde Surriot se dice que el alma también lo tienen las cosas, los animales. Entonces pensaba en un laboratorio con Thalia Falconi, tuvimos una clase sobre teatro de objetos y esa fue una forma en la que yo entendí el descentralizarse de uno mismo. Como a través de un objeto tú lo colocas en escena y le concedes un alma, y a través de ello ya no importas tanto tú, sino ese objeto, y cómo ese objeto puede transmitir otras diferentes conexiones con el espectador y contigo mismo. Y sabes que me hacías pensar en algo que estaba leyendo ayer, y es un teatro minoritario, es un teatro, por ejemplo, que estaría centrado en el humano, en un antropocentrismo, porque solamente el escenario, las pasiones humanas, lo dramático, mientras que un teatro mayoritario
serio en este caso, pero no en términos de lo hegemónico el ser, sino de incluirlo todo, incluir las plantas, incluir las piedras, incluir la galaxia, que todo ese material que ha estado excluido del teatro y de las artes escénicas quede incluido. Y me parecía paradójico porque para nosotros lo minoritario es eso, incluir el objeto, incluir la piedra, incluir el fenómeno, y uno puede hacer esa otra lectura, pero siempre sin perder de vista, no importa ni siquiera la palabra, pero sin perder de vista que lo que ahí adquiere sentido son esos otros, que esos otros queden incluidos, que un teatro de objetos entonces descentra la mirada de esa humanidad y empieza a sentir que los objetos son cuerpos vivos de archivos políticos que yo puedo poner ahí. Y que con esos archivos políticos yo construyo también toda una apuesta teatral sin necesidad de humanos. Y me puse a pensar también en una película, Perdidos en Tokio. Básicamente diría que esa película, aparte de los protagonistas, también coloca a Tokio como un protagonista más y se descentraliza. Y los personajes quedan atrapados en esa dinámica de la ciudad, la presencia realmente de la película. Tenemos aquí unas palabras que son, como decíamos, palabras detonantes que solo vamos a mencionar. Yo voy a empezar con la primera palabra: testigo, Derecho, Reducción, Psiquismo, espiritual, anamorfosis, amplitud, fugitivo. Vamos sobre unas preguntas que hacen que nosotros transmitamos que estos problemas siguen abiertos, que siguen conectándose con otros asuntos que queremos leer, con otras relaciones. ¿Cómo podrían confluir sobre un mismo plano modos de existencia radicalmente distintos, como los fenómenos, las cosas, las virtualidades? ¿Cómo ser sensibles a esos diferentes modos de existencia que están aquí y que conviven con nosotros? ¿Cómo diferenciar las existencias de los, o les en este sentido? ¿Cómo podemos diferenciar? Porque al momento de que diferenciamos, corremos el riesgo de categorizar, y al categorizar estamos hablando obviamente de existencia. Entonces, al categorizar hacemos un grupo y podemos estar teniendo el riesgo de excluir. Entonces, ¿cómo diferenciamos las y los múltiples? ¿Cómo hacer existir a potenciales seres de otro modo? Hay existencias que se prestan para ciertos artes, ¿no? Se prestan para la música, se pueden prestar más. Algunos dirán, esto es para un cuento, o esto es para un corto. Pero, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si llegan a otro plano? ¿Y cómo podrían llegar a esos otros modos? ¿Qué consecuencias tiene incorporar en su vida a Soriot, a un autor que a su vez es un autor contemporáneo como La Puyade, que en este momento está vivo y sigue escribiendo? Es decir, ¿qué consecuencias tiene que nosotros en este momento estemos pensando en una filosofía de las plantas? Podemos hacer una filosofía de los insectos, podemos hacer una filosofía de las piedras. Es decir, ¿qué consecuencias tiene en nuestro tejido más profundo pasar a unos modos de existencia y entender eso que decías, Milagros, de entender que el alma no es exclusividad humana, sino que sus otros modos de existencia tienen alma y que por tanto tienen todo el derecho a existir? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros todo esto? Yo creo que la filosofía de Soriot se va a hacer muy real en los próximos años. Como que también ha estado como un bajo continuo a la vez. Es la idea de decir que todo esto nos hace pensar algo que para toda la gente que trabaja las artes es una evidencia, y es que las artes no son miméticas. Claro que no son miméticas. Ajá, y entonces lo que tenemos es que estar instaurando todo el tiempo modos de existencia. ¿Cómo yo instauro un nuevo modo de existencia? ¿Cuál es el mecanismo? Pues no existe ese mecanismo. Dejamos temporalmente los modos de existencia para otros encuentros porque vendremos con otras cosas. Soy Juan Alfredo Paredes Beckman, Roger Pincay, Milagros Ortiz y Olga López. Un gusto y hasta una próxima. Este es un podcast del Semillero de Investigación en Artes, las Artes y los Sentidos,
Idea original y producción ejecutiva de Olga López. Ha sido escrito, dirigido y narrado por quienes durante esta edición conforman El Semillero: Olga López, Milagros Ortiz, Alejandra Carvajal, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes y Roger Pincay. La edición y el diseño sonoro son de Antonella Zamora, con la colaboración de Marcela Roura. Las artes y lo sentido fue grabado en los estudios de Radio Huartes, ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2022-2023.